Hola chicos, bienvenidos. Hoy les vamos a contar una historia fantástica acerca de la Revolución Mexicana. Había una vez un presidente que se llamaba Porfirio Díaz. Él era presidente de México y trajo a México muchos beneficios, trenes, máquinas, fábricas, pero todo esto fue a muy altos costos, pues todo eso que compró costaba mucho dinero. Porfirio Díaz vivía con gente que tenía mucho dinero, pero también habían otros mexicanos que tenían que trabajar todo el día, de sol a sol. Trabajaban arduamente en el campo y no recibían los pagos justos, así que ellos tenían que acudir a las tiendas a comprar maíz, frijol, todo lo que necesitaban para comer, pero estas tiendas eran de las personas que tenían dinero. Entonces, ellos muy difícilmente podían prosperar. Además, Porfirio Díaz no les pagaba lo suficiente para comprar lo que ellos necesitaban para poder vivir. Francisco y Madero empezó a juntar mexicanos y a decirles que lo apoyaran para que él fuera presidente. Sin embargo, Porfirio Díaz, cuando se dio cuenta que Madero tenía muchos mexicanos que lo seguían, lo mandó a encarcelar. Eso estuvo muy mal. No debió haber hecho eso Porfirio Díaz, pero él quería seguir siendo presidente. Encarcelado Francisco y Madero, Porfirio Díaz fue nuevamente presidente de México. Después, Francisco y Madero decidió escaparse de la cárcel y se fue hacia Estados Unidos. Allí empezó a reunir a varios mexicanos y a decirles que lo apoyaran para que fuera presidente. En aquel entonces juntó a varios mexicanos como Emiliano Zapata y Francisco Villa. Ellos eran grandes amigos de los mexicanos y los seguían constantemente. Entre los mexicanos había también mujeres. Ellas también decidieron agarrar sus armas y luchar la guerra de la Revolución Mexicana para que todos tuvieran lo que merecían, tuvieran pagos justos, tuvieran sus campos completos y tuvieran las mismas oportunidades de educación y de salud. Todos estos mexicanos se trasladaban a lo largo de México en diferentes transportes. Por ejemplo, caballos. Sobre todo quienes no tenían tanto dinero viajaban en caballos. Y quienes tenían un poco más de dinero ocupaban trenes. Los trenes eran un transporte nuevo que estaba en México. Porfirio Díaz los había traído para que México fuera un país moderno. Sin embargo, Porfirio Díaz se dio cuenta que los mexicanos ya no lo querían mucho y entonces decidió irse de nuestro país. Tomó un barco y se fue hacia Francia. Ahí se quedó y jamás regresó a México. Entonces, quien fue presidente fue Francisco y Madero, ayudado por todos los mexicanos que lo habían apoyado. Francisco y Madero prometió a los campesinos que les iba a regresar sus tierras. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años hasta que llegó a la presidencia Venustiano Carranza. Él fue quien decidió poner fin a la guerra de revolución, estableciendo la Constitución Política de México, donde decía que los mexicanos tenían el derecho de elegir el presidente que iban a tener y el presidente de México no podía quitarle a los mexicanos lo que era de ellos. Tenía que pagarles lo justo y tenía que darles las mismas oportunidades de educación y de salud. Y ese es el final de nuestra historia, la historia de la Revolución Mexicana.
Los espero para el siguiente cuento. Bye bye.